En este video ahora vamos a comenzar con lo que es la parte del desglose de los componentes del estado financiero, todo lo que son las partes de un estado financiero y los tipos de cuentas que lo componen. Para empezar tenemos que conocer lo que es la ecuación contable. Básicamente la ecuación nos va a exponer que este principio debe cumplirse siempre y cuando los estados financieros estén elaborados de forma correcta. ¿Cómo? Muy fácil. El total de activos debe de ser igual al total de pasivo más el total de patrimonio. Activo viene significando los bienes que poseemos en la empresa. Luego, los pasivos son todos los préstamos con los que adquirimos estos activos, y caso contrario de que no los hayamos adquirido con activos, sino con un patrimonio, que pueden ser los aportes personales del dueño o venta de acciones cuando es una sociedad anónima, y que gracias a esos aportes o venta de acciones obtuvimos recursos para adquirir esos activos. Entonces, eso es básicamente lo que nos habla la ecuación contable. Vamos a ver un poco más del desglose de esta ecuación, que es también la que forma los estados financieros. Primero, el activo. Activo es bien tangible o intangible. Estamos hablando de que es un bien que puede ser tangible, que podemos tocar, o intangible, que no podemos tocar. Ahora, que posee una empresa o persona natural. Puede ser una sociedad anónima o cualquier tipo de persona jurídica, o también una persona a título personal que esté inscrito ante el Ministerio de Hacienda. Ahora, todo se considera activo al conjunto de los activos de la empresa. Por ejemplo, un vehículo, un carro que sea parte de la empresa es un activo. El dinero, el efectivo, es un activo. Y la suma total de todos los activos, de todos los bienes que posee la empresa, también se le va a conocer como activos o activo. Ahora, el activo va a ser todo aquel bien que me ayude a mí a obtener un beneficio económico. Bienes o derechos que tienen un beneficio económico futuro. No necesariamente tiene que ser propiedad de la empresa. Por ejemplo, si yo alquilo un local, ese local me ayuda a mí a generar un beneficio futuro. Ahora, un activo intangible, podemos estar hablando de una patente municipal. Una patente municipal es un permiso que me da a mí la municipalidad, para poder ejercer cierta actividad económica. Si no tengo ese permiso, no puedo ejercer la actividad económica. Así de sencillo. Entonces, el dinero que yo pago por esa patente o esa licencia para operar es parte de los activos, porque me ayudan a generar un beneficio. Ahora, los activos de las empresas van a variar de acuerdo a la naturaleza y la actividad desarrollada y a cobrar. Por ejemplo, si hablamos de los zapatos pueden ser tenis. Para una empresa de contabilidad eso no significa que sea un activo, porque nada tiene que ver con nuestra actividad económica. Pero si hablamos de una zapatería, viene siendo un activo, va a ser parte del inventario que yo dispongo para vender y me va a ayudar a generar un beneficio. Entonces, el mismo artículo, el mismo bien económico va a ser activo para una actividad y puede que no sea un activo para otra. Por eso, primero tenemos que centrarnos en qué clase de actividad económica va a desarrollar la empresa para determinar qué bienes van a pasar a ser activos.
Ahora, hay varios tipos de activos. Tenemos activo corriente. También se le conoce como activo circulante. Son los mismos, son sinónimos. Ahora, es aquel activo que a la fecha del cierre del ejercicio o convertible de dinero dentro de los 12 meses. Además, se consideran corrientes aquellos activos aplicados para la cancelación de un pasivo corriente o que evitan erogaciones durante el ejercicio. Aquí vamos a verlo así. Un activo corriente es un bien que es de la empresa, pero que nosotros vamos a vender o a convertir en dinero dentro de los 12 meses, dentro del periodo contable, o sea, en un lapso igual o menor a un año. Por ejemplo, una zapatería, un par de zapatos ahí no tiene que durar más de un año. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vendemos todos los días. Entonces tienen que estarse moviendo, tiene que haber un movimiento del inventario ahí constante. Cuando hablamos, por ejemplo, de dinero, el dinero ya es dinero físico en sí, por lo tanto ya está convertido. Podemos hablar de que es un activo corriente o un activo circulante puro. Luego, una cuenta por cobrar. Alguien que le haya quedado debiendo a la empresa es un activo corriente, porque usted ese dinero lo tiene que cobrar en un mes o menos. Y así sucesivamente. Luego, los activos no corrientes igual son bienes y derechos, pero que no son convertidos en efectivo por la empresa en el año. O sea que no es normal que los estemos vendiendo. Por ejemplo, en una oficina de contabilidad, si hablamos de un activo no corriente, viene siendo la computadora, el escritorio, son bienes que nosotros tenemos ahí, utilizamos todos los días y que no está dentro de los planes normales de la empresa venderlos. ¿Por qué? Porque el fin primordial es su utilización, no su reventa. Entonces van a permanecer dentro de la empresa durante lapsos mayores a un año. Ahora, una característica, los corrientes son más líquidos, o sea, es más fácil convertirlos en dinero, mientras que un activo no corriente son poco líquidos. Se tarda mucho más tiempo en vender o de convertir en efectivo que un activo corriente. Entonces, si hablamos de terrenos, edificios, vehículos, son artículos que son difíciles de vender. Entonces, son activos poco líquidos, son activos no corrientes. Luego, un activo financiero es un título o una anotación contable por el que el comprador del título adquiere el derecho de recibir un ingreso futuro por parte del vendedor. Aquí hablamos de bonos, certificados, acciones, son documentos que a mí me van a dar dinero después. Luego, el activo fijo son los mismos que los activos no corrientes. Entonces, activo no corriente y activo fijo son sinónimos. Ya aquí tenemos una explicación más clara de lo que es un activo intangible, ¿verdad? Que producen beneficios parecidos a los que producen los bienes de uso o de renta y que no pueden materializarse físicamente. O sea, son activos que no tienen forma física. De aquí también podemos incluir lo que son marcas. Por ejemplo, lo que es McDonald's es una marca y ellos cobran por el derecho de uso de esa marca. Incluso la identidad corporativa, las comunicaciones y todos los recursos que yo haya utilizado o que haya desarrollado dentro de la empresa son parte de mis activos intangibles.
Como por ejemplo el conocimiento de cómo se realiza una contabilidad es parte del activo, es un activo intangible. El tener ese conocimiento me ayuda a mí a obtener beneficios. Luego tenemos lo que es la parte de los pasivos. Ahora, los pasivos son deudas o compromisos que ha adquirido una empresa, institución o individuo. Entonces, también se le denomina pasivo a todo el conjunto de deudas, a todo el grupo de pasivos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Dentro de los pasivos podemos encontrar préstamos con bancos, compras que yo haya realizado de crédito, impuestos que tenga pendientes con la municipalidad, con el Ministerio de Hacienda, incluso salarios a empleados si se diera el caso. Dentro de los tipos de pasivos hay dos grandes tipos. El primer tipo es pasivo exigible. Es un término en desuso. Casi nadie le dice pasivo exigible. Usted le pregunta a cualquier contador y probablemente no se acuerde qué es eso o no lo haya visto. ¿Por qué? Porque pasivo exigible son deudas que yo debo cancelar, o sea, que me pueden exigir que las pague. Entonces, básicamente todas las deudas tienen esa característica, por lo tanto, se obvia el hecho de que sean pasivos exigibles. Dentro de los pasivos exigibles hay dos tipos. A largo plazo, que son las obligaciones o los préstamos que yo tenga con un tiempo mayor a un año, y los de corto plazo, que son obligaciones que tienen que ser saldadas dentro del ciclo normal de las operaciones de la empresa, o sea, un tiempo antes de un año. Ahora, por ejemplo, un préstamo que yo utilice para comprar una casa, un edificio, que sé que es un lapso mayor de un año, es a largo plazo. Y normalmente se firma un documento. O sea que hay un documento que respalda esa operación. Por lo tanto, se les conoce como documentos por pagar. A corto plazo, son obligaciones a menos de un año, pueden ser compras de crédito y a estas usualmente lo común es que no tengan la obligación de firmar un documento. Por lo tanto, entonces se les conoce como cuentas por pagar. Ahora, eso es dentro del pasivo exigible. Ahora vamos a ver lo que es el pasivo contingente. Un pasivo contingente es una deuda que surge a raíz de sucesos pasados cuya existencia dependa de un suceso futuro o que no está recogida en libros, por lo que por no obligar a la empresa a desprenderse de recursos en el presente o no ser susceptible de cuantificación en el presente. Es un pasivo en el cual yo no asumí ninguna deuda. ¿Cómo es eso posible? Bueno, un ejemplo común de un pasivo contingente son los litigios judiciales, una demanda. Yo no me comprometí a pagar dinero a esa persona, pero esa persona me demandó. Me demandó y dentro de la demanda está pidiendo dinero. No es una deuda que yo esté obligado a pagar todavía. ¿Por qué? Porque esa deuda surgió a través de un hecho pasado. Por ejemplo, que la empresa haya caído en daños ambientales, etcétera, y nos hayan puesto la demanda por un hecho que pasó antes. Nos ponen la demanda ahora, pero todavía no sé si estoy obligado a realizar el pago hasta después del juicio. Entonces se tiene que crear un pasivo contingente, una posible deuda dentro de los estados financieros. Eso va a ir aparte y todo para tenerlo bien diferenciado. Ahora, si el juicio yo lo gano, la empresa lo gana, el pasivo contingente se elimina y no pasó a más. Ahora, si la empresa pierde el juicio,
vamos a tener entonces que pasar ese pasivo contingente a pasivo exigible. ¿Por qué? Porque ya no es un posible pago, es una obligación en toda regla. Ya un juez decretó que yo debo cancelar ese dinero. Entonces, esos son lo que son los pasivos contingentes. Ahora, patrimonio constituye la parte residual de los activos de la empresa menos los pasivos exigibles. Ahora, el patrimonio, por ejemplo, cuando uno inicia una empresa, si usted no saca préstamos, el monto que va a estar en pasivos es cero, pero sí tiene activos. ¿De dónde salieron esos activos? Del patrimonio. ¿Qué conforma el patrimonio? Aportes realizados, ya sea en el momento de su constitución o posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos exigibles. Cuando yo me monto un negocio y tengo ya, por ejemplo, me voy a poner una empresa de transporte de pasajeros, un taxi, un servicio de fletes, etcétera, y ya tengo un vehículo, no tengo que sacar un préstamo, entonces ese vehículo pasa a ser parte de los activos. ¿Cómo justifico yo que entró a ser parte de los activos? Bueno, entró a ser parte de los activos, ¿por qué? Porque fue un aporte realizado por el dueño para constituir la empresa. Entonces, de esa manera yo estoy justificando cuál es el origen de esos activos. Cuando yo analice el origen de esos activos, me voy a dar cuenta si la empresa tiene muchas deudas o por el contrario, está conformada por un gran patrimonio. O sea que muchas personas, dueños o socios, han ido poniendo recursos para crear esa empresa. Luego, esos aportes del dueño o del socio tienen derecho a beneficios. Entonces, a efectos de la distribución de beneficios, de la reducción obligatoria del capital social y de la disolución obligatoria por pérdidas, de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, se considerará el patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementando el importe del capital social suscrito no exigido, así como el importe nominal y de las primas de emisión o asunción del capital suscrito que está registrado contablemente como pasivo. Ahora, hay algunos capitales que son de devolver, o sea, que yo doy un aporte, pero con el hecho de que me lo tienen que devolver después, cuando los dueños acuerdan dar un aporte extra. ¿Para qué? Para colocarlo ahí. Luego, cuando se generan utilidades, esas utilidades se dividen y se pagan a los socios y se conoce como dividendos. Esta parte que nos habla de que hay aportes adicionales es porque si presenta pérdidas para salvar a la empresa, los accionistas tienen que llegar a la determinación si se va a pedir préstamos o, caso contrario, se va a dar un aporte extraordinario por parte de los socios. Y ahí se instaura el monto. Igual, todo esto está regulado en lo que es el derecho mercantil, lo que es la parte de las personas jurídicas que vimos en la clase anterior. Ahora, hay otras cuentas que caen en el patrimonio. Estamos hablando de las utilidades del periodo, las utilidades retenidas, aportes de los socios, acciones, capital social, reservas de ley. Todos esos ahorros de reservas de ley tienen que estar ahí reflejados. Eso también lo vamos a ver más adelante, cuáles son los detalles que debe llevar qué cuentas van en cada lugar acorde a la empresa. Ahora, cuentas contables.
tenemos que ver qué son las cuentas contables. Las cuentas contables son un instrumento que nos va a ayudar a nosotros para el registro de las transacciones económicas. Por ejemplo, una cuenta contable es el efectivo. ¿Qué va a decir ahí? La cantidad de efectivo que posee la empresa. Esta va a tener un código numérico, un número como un número de cédula al principio. Eso ya está dentro de lo que es el catálogo de cuentas. Vamos a tener el nombre de la cuenta. Y ya dentro de esto, la regulación contable deja que las empresas pongan los nombres de acuerdo al grado de detalle que ellos necesiten. Por ejemplo, usted puede llamar a una cuenta bancos. Ya usted sabe que si usted solo tiene una cuenta del banco, se va a referir a la cuenta, a la única cuenta de banco que usted tiene. Pero si usted tiene 4, 5, 10 cuentas bancarias, entonces ya usted puede modificarlo un poquito y ponerle Banco Nacional, cuenta, número, y anota el número de cuenta. Y ya con eso usted tiene un nivel de detalle dentro de la cuenta necesario para tener una correcta interpretación y un correcto control dentro de la empresa. Dentro de estas cuentas, nosotros solemos también hacer un proceso que se llama mayorización. Vamos a verlo también cómo se hacen los libros contables, como normalmente se realiza, y también con una cuenta T, con una T. ¿Para qué? Para aprender lo más sencillo y que es un método muchísimo más rápido para elaborar ese proceso. Ahora, la cuenta lo dividimos como una T y del lado izquierdo va a ser los débitos o el debe y a la parte derecha se le conoce como crédito o haber. Sin que esos términos tengan ningún otro significado más que derecha o izquierda. La idea de decir debe y haber es para diferenciar el lado izquierdo del lado derecho. Ahora, dentro de esas cuentas T tenemos que ver esta terminología. El debe podemos conocerlo como débito, crédito. Incluso ustedes les pueden decir que van a cargar, adeudar o debitar una cuenta. Y eso significa que el valor que yo voy a registrar debe ir al debe en la cuenta, o sea, del lado izquierdo. Mientras que si me dicen que voy a abonar, acreditar o datar, es registrar un valor en el haber de una cuenta, o sea, del lado derecho de esa cuenta T. El saldo es la diferencia entre la suma de los importes registrados en el debe, o sea, todo lo que está del lado izquierdo, y los registrados en el haber de una determinada cuenta. Ahora, yo sumo todo el debe, todo lo que hay del lado izquierdo, sumo todo lo que hay del haber, todo el lado derecho. Al monto que me dé más grande le voy a restar el menor y luego anoto el resultado del lado del mayor. Por ejemplo, si del lado izquierdo, del lado del debe tengo 5 millones y del lado del haber tengo 4.500.000, entonces la diferencia son 500.000 que van a ir del lado del debe, que es el lado más grande, por 500.000, y así yo voy a decir que el saldo de esa cuenta es 500.000 colones. Es lo que quedó. Cuando me hablan de que tengo un saldo deudor, es un saldo donde los registros del debe son mayores a los del haber. Cuando hablamos de un saldo acreedor, es en el caso de que, contrario, el saldo que está en el haber es mayor al del debe. Y cuando es saldo cero, es porque los dos datos son iguales. Debe y haber suman lo mismo y al restarlos queda en cero. Y de esa manera, también podemos decir que vamos a saldar una cuenta, que es llevar la cuenta a cero.
Ahora, esto lo hacemos con las cuentas de ingresos cuando realizamos ventas. Cada año que pasa yo tengo que saldar las cuentas, dejarlas en cero, para comenzar a registrarlas otra vez. Pero ya cuando me hablan a mí de cerrar una cuenta, es saldar la cuenta, primero que nada, dejarla en cero, y no volver a registrar ninguna operación en la misma. O sea, no volver a utilizar esa cuenta. Ahora, esto que estamos hablando es parte del convenio de cargo y abono y lo que es el sistema de partida doble. El sistema de partida doble nos habla que toda operación va a tener un movimiento al debe y otro al haber y que tienen que sumar igual. Por ejemplo, si tengo un ingreso, tengo una venta, el asiento dice que el efectivo va a aumentar al debe, o sea, del lado izquierdo, mientras que el ingreso es una cuenta que aumenta al haber. Entonces voy a tener el mismo monto del lado izquierdo y del lado derecho en dos cuentas diferentes y ambas están aumentando. Que eso lo vemos ya en la parte práctica, cómo es que vamos a elaborar esos asientos ya dentro de lo que sea un archivo de Excel o un libro contable o incluso en el cuaderno. Ahora, aquí está lo que es la partida doble, explicado también. Luego, como técnica contable, también obedece los siguientes criterios. Correspondencia, quien recibe es deudor y quien entrega es acreedor. Reciprocidad, que no hay deudor sin acreedor y viceversa. Equivalencia, todo valor que ingresa debe ser igual al valor que sale. Consistencia, todo valor que ingresa por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Por ejemplo, esto nos dice, quien recibe es deudor, o sea, quien recibe tiene al debe y quien entrega va al haber. No hay deudor sin acreedor. No puede usted hacer un asiento que solo tenga datos al debe o un asiento que solo tenga datos al haber. Siempre tiene que tener debe y haber. Luego, equivalencia. El valor que ingresa por el debe ser igual al valor que sale por el haber. Y consistencia, todo valor que ingresa en una cuenta debe salir por la misma cuenta. Por ejemplo, si yo hago una venta, ingreso por ventas es mi cuenta. Si la elimino, por ejemplo, anulo la factura y tengo que anular el asiento, ¿cómo lo hago? Igual, en vez de aumentar la cuenta de ingreso, tengo que disminuir la cuenta de ingreso por ventas. No puedo crear una cuenta nueva, no puedo sacar ese dinero por otro lugar. Si entró por una cuenta, tiene que salir por esa misma cuenta. Y confrontabilidad. Las partidas se debitan, las ganancias se acreditan. Las pérdidas se debitan, y las ganancias se acreditan. Las pérdidas dentro del patrimonio van a ir al debe, mientras que las ganancias van a ir al haber. No va a pasar contrario. Entonces, un aumento de efectivo va a ir al debe. Una disminución de efectivo va a ir al haber. Y así sucesivamente. Son polos opuestos en cada cuenta. Ahora, con esa parte ya tenemos lo que son los activos, pasivos y patrimonio. Otras tres tipos de cuenta, por así decirlo, ya estas no son dentro de las cuentas reales o generales. Vamos a tener son ingresos, todo lo que vayamos a vender o todo lo que es recursos entrando dentro de la empresa. Compras, que ya está en la parte de cuando los artículos que adquirimos para revenderlos o
artículos que adquirimos para producir otro producto, y los gastos, que son erogaciones de dinero necesarias para lo que es el funcionamiento normal de la empresa. Ahora que tenemos esos datos de las cuentas y cómo están conformados, tenemos que ver la parte de los asientos contables. Ya la parte de los asientos contables habla de cómo deben ser esos movimientos económicos reflejados dentro de los libros de la empresa. Ahora, un asiento contable va a ir registrado en el libro de diario de contabilidad. Ahora, esto se realiza así con el propósito de registrar todo hecho económico que produce una modificación cuantitativa o cualitativa del patrimonio de la empresa, o sea, de las cosas que tenemos. Aumenta nuestros activos, disminuye nuestros activos, aumenta nuestras deudas, disminuye nuestras deudas. Todo eso tiene que estar registrado. ¿Con qué base? Con el base del sistema de la partida doble. Ahora, partiendo de la partida doble, cada asiento tiene que tener al menos 2 cuentas, una al debe y otra al haber. Esas van a ir con el mismo monto. Tienen que sumar igual ambos lados para decir que el asiento se encuentra debidamente balanceado. En todo caso, estos son los componentes que debe tener un asiento. Aunque seamos sinceros, eso no está dentro de la normativa legal, pero es básico. Tiene que tener la fecha en que se está elaborando el asiento. Tiene que tener el número de asiento a lo largo del ejercicio. Luego, tiene que estar escritas las cuentas que intervienen con su código y denominación. Cuando hablamos de código es como el número de cédula que va a tener antes, y cuando hablamos de la denominación es el nombre de la cuenta. Luego, importes asociados a cada cuenta, o sea, el monto. Y señalando si son cargos o abonos, o sea, si van al debe o al haber. Y una breve descripción, que esto es lo que nosotros en el mundo de la contabilidad le llamamos el detalle del asiento. En esa breve descripción usted explica qué está sucediendo dentro del asiento, dentro de la operación. Y luego tenemos lo que son los tipos de asientos. Un asiento simple son los asientos que solo tienen 2 cuentas. Una con un cargo y otra con un abono, o sea, con un monto al debe y otro al haber, por la misma cantidad. Asientos compuestos son los asientos en los que intervienen más de 2 cuentas. Un asiento de apertura es el asiento que se realiza al inicio del ejercicio. Es con el que empezamos la empresa. Usualmente sale del acta de constitución de una sociedad, o en el caso de que sea por persona física, sale de la información que nos da a nosotros de todos los aportes que está poniendo para el inicio del negocio. Luego, asientos operativos son todos los asientos normales de la empresa, sean simples o compuestos, van a ser los asientos del día a día, de todo lo que sucede en la empresa. Contrario a un asiento de apertura, que solo lo vamos a hacer al principio de la empresa, solo uno. Luego, los asientos de ajuste nos permiten corregir la contabilidad. No es solo de errores, cabe recalcar. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos dólares y depositamos esos dólares dentro de la cuenta del banco, el tipo de cambio sube o baja dependiendo del día. Entonces, unos dólares, por ejemplo, si tenemos $2,000 en una cuenta del banco al 15 de enero y el tipo de cambio son 500 colones, yo ese día registro
dentro de mi efectivo esos $2,000 al tipo de cambio de 500 colones. Porque no puedo presentar estados financieros con monedas de diferente denominación. Todo tiene que presentarse en colones. Entonces yo tengo que pasar esos $2,000 a colones para anotarlos dentro del estado financiero. Pero si llegamos al 31 de enero y ocupamos hacer otro estado financiero, pero el precio ya no son 500 colones, sino 520, hubo un aumento de 20 colones por cada dólar, tengo que realizar un asiento de ajuste aumentando ese monto en efectivo dentro de mi estado financiero. ¿Por qué? Porque son los mismos $2,000, pero ahora valen más. Tengo que hacer el ajuste. Entonces, así hay muchos tipos de ajustes que vamos a toparnos dentro de la contabilidad. Por ejemplo, hay amortizaciones a préstamos, pérdidas por deterioro del valor de elementos patrimoniales, puede ser de edificios, puede ser que hayan perdido valor el terreno, por ejemplo, o el vehículo, se hayan devaluado, etcétera. También que si hay provisiones para riesgos, por ejemplo, que yo diga, yo voy a guardar un 10% de todo lo que yo vendo de crédito para, en el caso de que no me paguen, tener un dinero ahí guardado que pueda asumir para eso. Si aumentan mis ventas de crédito, esa provisión o esa reserva tengo que aumentarla. Pero si disminuye mis ventas de crédito, esa provisión tengo que disminuirla. Ese es otro asiento de ajuste. No es un gasto o un movimiento económico que yo vaya a ver que llegó con un documento, con una factura, sino que yo como contador tengo que estar realizando los cálculos y ver qué ajustes tengo que realizarle a esos rubros. Luego, el asiento de regularización es para saldar cuentas de gastos y de ingresos. ¿Qué es el detalle? Yo voy a dejar gastos e ingresos en cero después de que termine el año. ¿Para qué? Para que el año siguiente, en enero, cuando yo comience a llevar la contabilidad de nuevo, mis ingresos y mis gastos estén en cero. Año nuevo, vida nueva. De esa manera voy registrando los nuevos ingresos y puedo comparar la información de todos los años, desde el año pasado con este, y así determinar cuál año vendí más. Por ejemplo, si comparamos año 2020 con 2019, y de esa manera tengo información relevante para mí como empresa. ¿Qué información? Bueno, el impacto que ha tenido la pandemia con respecto a las ventas dentro del negocio, y de esa manera puedo tomar decisiones. Luego, el asiento de cierre es el contrario de un asiento de apertura. Solo se va a hacer una vez, pero en este caso es cuando nosotros cerramos el negocio. Dejamos todas las cuentas en cero y no se vuelven a utilizar. Y eso es básicamente lo que tenemos dentro de los tipos de asientos. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de estos asientos. Dentro de la contabilidad, un recurso muy importante es el Excel. Es importante que ustedes tengan conocimientos básicos para Excel y de esa manera poder realizar la contabilidad de una manera más sencilla, más rápida y más eficiente. ¿Por qué? Veámoslo así. Estos son mis asientos. Acá tenemos, por ejemplo, un asiento simple. ¿Ven? Como pueden ver, solo hay dos cuentas, una al debe, otra al haber. Tiene fecha, número de asiento y además de eso, una descripción. Dice que se pagan 6 meses de alquiler por adelantado. Y si veo el detalle, pues de la fórmula veo que son 185,000 colones por mes multiplicados por los 6 meses. Y ese es el monto del 1.110.000, que es el monto total. Ahora, esto es un asiento compuesto. Como pueden ver, hay dos cuentas. Hay más de dos cuentas, involucradas. Estamos viendo 2 al debe, 2 al haber.
hay una parte que me la pagaron en efectivo, hay otra parte que me la quedaron debiendo, hay una parte que es impuesto que yo le debo al gobierno. En este caso ya no es impuesto sobre las ventas, sino impuesto sobre el valor agregado. Y luego hay un ingreso por ventas. Como pueden ver, aquí se diferencia que esto es lo que es mi ingreso, esto es lo que pagó mi cliente de impuestos que yo después debo trasladar al gobierno. Y aquí está el desglose de cuánto fue lo que me entró en efectivo y cuánto se me quedó debiendo al crédito. Aquí hay otro de compuesto que es una compra, nada más que en este caso solo tiene 3 cuentas. Ahora, estos 4 asientos que vemos en pantalla son asientos operativos, son asientos comunes y corrientes que se están elaborando dentro de la empresa, dentro del día a día. Aquí hay pagos de alquiler, pagos de patentes, ventas, compras, es lo normal. Ahora, vean este asiento. Hay un alquiler diferido. Esto es un activo. ¿Por qué? Porque todavía no he gastado este alquiler. Un asiento de ajuste es dentro de un mes. Cuando ya se cumpla un mes, puedo tirar este alquiler como un gasto. Entonces, si bajo, vamos a buscar el asiento de ajuste. Aquí lo tenemos. Cumplido el mes, tenemos gasto por alquiler contra alquiler diferido. No contra efectivo, sino contra alquiler diferido. ¿Por qué? Porque el pago en efectivo ya lo hice por adelantado. Ahora todos los meses, en el último día del mes, tengo que acordarme de realizar este ajuste, disminuyendo la cantidad de alquiler diferido que yo tengo disponible para gastar. Y aquí dice, se registra el primer mes de gasto por alquiler. Esto que ven ustedes acá son las divisiones que se realizan entre asiento y asiento. Hay diferentes maneras de hacerlo, este no es la única forma, hay otros diferentes, dibujos diferentes en el centro o líneas diferentes a los lados, pero ese no es regulado, no es obligatorio que utilicen este mismo, pero sí mantener una estructura. Una vez que llegan a una empresa y manejan este tipo o cualquier otro tipo, manejar el mismo para que exista una comparabilidad con el trabajo que se está realizando y mantener una uniformidad dentro de la información contable que se presenta. Entonces es muy importante, por lo menos de momento utilizamos este, y cuando usted entre a trabajar en una empresa, si realizan otro diferente, no importa. Usted puede hacer la consulta de si quieren que utilicen ese o si pueden utilizar otro, y ahí vamos. Esto es lo que son los asientos contables. Todo esto son los asientos contables. Por ejemplo, aquí hay otro asiento compuesto. Y ya aquí vemos que hay 5 cuentas involucradas. Ahora, ya la parte práctica la comenzamos a ver la otra semana. Todo lo que es la elaboración de estos asientos. Vamos a ver también lo que es la parte de la mayorización, que esto Excel lo hace solo. Si usted sabe lo que tiene que hacer, por ejemplo, ven aquí es una fórmula y una fórmula para mayorización bastante grandecita, es compleja, pero una vez que usted logra aplicarlas, la mayorización se hace sola. Y estos montos de estos saldos finales también salen solos a través de la fórmula. Y eso hace que el proceso sea muchísimo más rápido. Por lo menos de momento, si yo quisiera hacer otra contabilidad de estas, lo único que tengo que hacer son hacer los asientos. Una vez que tengo los asientos hechos, este cuadro completo se va a hacer solo. El estado de pérdidas y ganancias, que es parte de lo que tenemos que ver, se hace solo también en Excel. Nosotros vamos a aprender a hacerlo a mano también, y de esa manera les queda de una vez la teoría necesaria para que en el momento en que usted quiera desarrollar su propio archivo lo pueda hacer.
También vamos a ver estados de cambios en el patrimonio. Vamos a ver el balance general, que ustedes ven aquí, activos, activos corrientes, y todos mis activos corrientes tienen que estar desglosados. Mis activos no corrientes, aquí los encuentro. Otros activos, aquí mis activos, mis activos intangibles. Puedo ver mis pasivos, corrientes y no corrientes. En este caso es a corto plazo, a largo plazo. Y puedo ver mi patrimonio, lo que es el capital en acciones, tengo reservas, tengo además de eso utilidades retenidas. Entonces, todo lo que vimos en teoría se va a aplicar en esta parte práctica, cuando ya comencemos a elaborar todos estos ejercicios. Por eso es importante mantener un dominio pleno y consciente de la teoría que hemos visto, sobre todo el día de hoy. Entonces, hasta aquí llega lo que es la parte de la explicación de la clase y que tengan muy buenas noches.